Tengo que advertir, como ya lo ha hecho el compañero Joseba Larrañaga, que el programa de hoy es duro, el programa de hoy es de impacto. Ya sabéis que Milenio 3 es simplemente eso, la nave del misterio, la nave del periodismo de lo desconocido, que si hace 7 días estaba en el epicentro templario de Ponferrada hablando de historia, de pura y dura historia que puede ser igual o más apasionante, hoy sí que se mete en uno de esos temas que se encuentran en lo más profundo, en lo más misterioso de la mente humana, o no. Casi sería pensar que vienen de fuera algo peor, ¿no? Para la religión viene de algo de fuera, viene de un dogma de fe, viene del demonio, viene de Satanás, de Lucifer. No estoy diciendo ninguna barbaridad. Es una norma que si se creen unas cosas, ha de creerse en ellas. Sin embargo, a día de hoy, la ciencia imagino que tendrá que tener su opinión. Hoy van a hablar aquí, como siempre, todas las partes, y van a hacerlo analizando esos documentos, y van a hacerlo hasta lingüistas que nos van a enseñar qué pueden ser esas frases, a qué se parecen, a qué no se parecen. Vamos a conocer cosas impresionantes, vamos a conocer historias, algunas de ellas truculentas, algunas de ellas no muy bien resueltas. Algunas que dicen que están en legajos antiguos que nunca saldrán a la luz en los archivos del Vaticano. Y algunas, incluso, para mayor sorpresa, que se descubrieron como auténticos expedientes X españoles aquí, muy cerquita. No os perdáis la historia de una niña, Antonia Batista, que abrió un proceso judicial, quizá el primero en la historia de este país, de estas características, una niña, como digo, que ante médicos, alcaldes, empezó a hablar en perfecto latín. Así que noche de esas de impacto, mejor compañía imposible, con Katia Rocha, con Carlos Barroso, con Juanma Frasquet en la nave del misterio y con músicas muy especiales más que nunca, con esas músicas que van directamente al epicentro de los sentimientos, y con Carmen Porter. Buenas madrugadas. Buenas madrugadas, Iker. Como digo, un tema duro, habría que avisar. Yo he avisado bastante, pero sí que según donde se escuche este asunto, la sugestión, hay que decirlo, como decían algunos viejos profesores de estos temas, ¿no? Hay que avisar, siempre hay que avisar. Sí, siempre hay que avisar porque son escenas fuertes, son palabras, gritos, gruñidos animalescos que la verdad en muchas ocasiones, según el lugar donde te encuentres, pueden hacer volar la imaginación demasiado y causar hasta miedo. Me parece muy bien esa primera pisada al freno, porque siempre lo vamos a hacer, ya nos conocéis, con absoluta asepsia, pero los documentos están ahí. Xenoglosia, glosolalia, por cierto, 7640 para hoy más que nunca opiniones, ¿no? Interpretaciones, hoy más que nunca los oyentes son detectives. En ese 7640, palabra clave, milenio, espacio, lo que vosotros queráis, nos podéis contar, pues incluso casos de exorcismos, que en la madrugada del domingo nos llegaron relatos de familiares a los que se les habían realizado este tipo de ritual. Historias que conozcáis, leyendas, incluso vuestras opiniones de lo que pueda ser, que es una enfermedad mental. ¿Opináis que es una enfermedad mental? Pues decírnoslo. Si hay psicólogos, psiquiatras escuchando, también que nos den su opinión. 7640, palabra clave, milenio, espacio y lo que vosotros queráis. Hoy vamos a querer vuestra colaboración hasta para casi hacer de traductores, porque vamos a recoger antiguas historias que soltaron palabras concretas que incluso ni los expertos en latín se ponen de acuerdo. Seguro que entre los oyentes hay muchos expertos en muchas cosas. Sorteamos, me lo hace Carmen con un símbolo, haciendo el círculo con el dedo, claro que sí, el CD de las dramatizaciones, el CD de esas, creo que son ya 12 historias, espero que no sean 13 para esta noche, es broma, creo que son 12 historias. Entre las que se encuentra la pasión, esas 3 partes que emitimos de la pasión y que tanta gente nos ha pedido que por favor volvamos a sortear. Y el pastor que vio al diablo, y el encuentro en coma de vaca, y lo que le sucedió a Maximiliano Iglesias Sánchez, y el crimen de los Galindos, y tantas cosas. 7640 a partir de ya. Pues ahí está el término. Empezamos aprendiendo la acción. Xenoglosia, glosolalia. Carmen, ¿empezamos el viaje? Vamos a ella. En los estados alterados de conciencia y en los más profundos trances mentales, el ser humano parece facultado para provocar una serie de espectaculares fenómenos que a día de hoy aún no tienen explicación.
Uno de los más asombrosos es la llamada xenoglosia, o capacidad para hablar idiomas que el sujeto jamás tuvo oportunidad de aprender. La psiquiatría no puede explicar del todo esta anomalía supuestamente generada por el cerebro, y para otras instituciones, como la Iglesia, se trata de síntoma certero de posesión demoníaca. Pues si quieres, vamos a pasar a definir lo que es la xenoglosia. Viene de la palabra griega xeno, que quiere decir extraño, y glosa, que es lengua. El primero en introducir este término es Charles Richet, que lo utilizaba para referirse a una manifestación del inconsciente que prueba la memoria del mismo. Es la capacidad repentina de hablar un idioma, tanto antiguo como actual, pero que la persona, nunca ha aprendido. Los que abogan por la reencarnación atribuyen esto a un idioma conocido en una vida anterior. Sin embargo, la criptomnesia puede explicar este fenómeno. Dice que es una persona que olvida la formación que fue aprendida anteriormente, normalmente en la niñez, y la recuerda posteriormente sin saber su origen. Los estudiosos además aseguran que la persona que en determinado momento comienza a hablar otras lenguas no son conscientes de ello, y además las palabras que emiten en la mayoría de las ocasiones no tienen un significado específico. Ahí incluso iremos desgranando algunos textos, pero textos bíblicos, algunos de los más antiguos, testimonios de xenoglosia o de glosolalia, ¿no? Hay varias referencias en la Biblia. Algunos de los profetas, como San Marcos y San Lucas, hacen referencia a que la primera demostración pública que hizo Cristo tras ser bautizado fue realizar un exorcismo. Bien, pues en ese exorcismo estaba predicando en la sinagoga de Cafarnaú cuando uno de los presentes comenzó a lanzar improperios contra Jesús en distintas lenguas. Entonces el Mesías le dijo: dejadlo en paz y salir de él. Inmediatamente el hombre cayó al suelo dando fuertes gritos mientras salían los espíritus impuros de su cuerpo. Incluso Pablo decía en Corintios 12 que no todos teníamos los mismos dones y que solo algunos pocos tenían el don de hablar lenguas. Bueno, el cine también ha tenido mucho que ver en esta historia. La ha popularizado, sobre todo a raíz de una película. Hoy vamos a recordar dos en concreto, pero una que nos sigue poniendo los pelos de punta. Y yo es que, de verdad, Carmen, estamos aquí, miro para atrás, todo está oscuro, menos mal que en la nave de Juanma, donde está Cate, también hay un poco de luz, porque de verdad que a mí, yo no sé si es algo psicológico, imagino que son como las fobias, uno, pues bueno, se le han quedado ahí remanentes, ¿no? A mí todavía hoy, por ejemplo, ver en casa la película El Exorcista solo, pues sigue siendo una prueba, y mucha gente dirá, bueno, vaya cobardica, ¿no? Este que va de aventurero, pero cada uno tenemos nuestras taras, nuestros pequeños microtabús, ¿no? Quizá por esa cara, quizá por la historia que ya hemos contado de esa película, y quizá por algunos momentos. Escuchad bien los sonidos. Vamos a comparar a veces, en esta noche, ciencia y realidad con ficción y cine. Vamos a ver que todo se funde. El padre Carras, el atormentado padre Carras, uno de los personajes predilectos de este equipo, se acercaba, año 73, a esa niña, a Regan, que en realidad ya contamos que era un niño, el caso de Mount Rainier, el caso que inspiró el bestseller mundial y la película. En un trozo que pasó más o menos desapercibido, quizás no tan espectacular como otros, se producía una escena fundamental. Ahora Carmen, que hizo ese estudio en Misterios de la Iglesia, su libro en edad, nos va a contar algunas de las señales que para la Iglesia eran clave de fenómeno paranormal y sobre todo de posesión demoníaca. Para la Iglesia, repito. La ciencia ha cambiado esas cosas. Uno era la xenoglosia. Y en este momento, en El Exorcista, se producía eso. Padre Carras, con una grabadora, empezaba a hacer preguntas. En la cama, atada, con la cara en carne viva, Regan, la niña. Magnífico día para un exorcismo. Pero no te haría salir del cuerpo de Regan. Serviría para unirnos. ¿A ti y a Regan? A ti con nosotros. Mirabile dictum, ¿no crees? ¿Hablas latín?
Ego te absolvo. Quod nomen mi est. Oño. Quod nomen mi est. La plin de Matana. ¿Cuánto tiempo piensas quedarte dentro de Riga? Hasta que se pudra y apeste bajo la tierra. Miro malajeno. Oh, me suena Baruch, le da y foxe. Baruch. Ni remo, me sonan. ¿Quién eres? Miro malajeno. No son. Oh, ni remo. La Iglesia Católica se llamaba Pedro Súñer. Se había encontrado con unos 100 casos. 100 casos, escuchad bien lo que os digo, cotejados por el obispado. Y el propio obispo es que entendía que era el permiso. Tenía que, facultar con una serie de documentos para que luego actuase este hombre. Este hombre, que por su cargo tenía que haberse estudiado perfectamente todos los libros de demonología, rituales romanum, toda una ciencia oculta de la que no se habla, una ciencia oscura. Y este hombre, como si fuera la película de William Friedkin, se dirigía a las casas y en ocasiones hasta él mismo sentía miedo. En aquella entrevista que yo desde luego no podré olvidar, muy cerquita de la calle Templarios, muy cerquita de la catedral impresionante de Barcelona, en ese ambiente de noche, yo también salí temblando. Pedro Súñer me confesó algunos de los casos, algunos de los datos, algunos de los nombres que obviamente, a pesar de que seamos periodistas, también somos personas, no podemos dar. Pero sí podemos tener la esencia de lo que para Pedro Súñer era lo más impresionante. Escuchamos ahora, en este documento, al último exorcista oficial español de la Iglesia, que me hablaba cara a cara de algunos casos, de algunos diálogos. Se refería uno con una niña de 9 años en perfecto latín. Otro síntoma también muy conocido, pues es el signo de hablar lenguas desconocidas. O sea, esto, pues, en algún caso yo lo he percibido, en concreto en latín, que yo los exorcismos practicaba en latín. Ajá. Y entonces ver que el otro te responde en latín, también, pues no sabe latín, ¿verdad? Claro. Entonces, claro, dices, aquí hay algo. Carmen, ¿qué dice la gente? 7640. Pues ya nos están llegando muchas preguntas en ese 7640, palabra clave milenio, como Roberto de Vigo, que nos dice: ¿puede ser que las posesiones sean siempre llevadas a cabo por el demonio? Lo sabe, ¿no? Para Hay diferentes que descartar, culturas son sí, otros demonios y otros seres, incluso hay posesiones celestiales, ¿no? Ujú. Luego hablaremos de los místicos, que no era el demonio quien les azuzaba precisamente. No, hay además todo un estudio sobre las posesiones en las que son los penteconalistas, me parece que se llaman, los que dicen que la posesión se produce, la que produce la xenoglosia, es por el Espíritu Santo, o sea que no son simplemente demonios. Sí, claro, que les entra el Espíritu Santo y les influye Y además, a veces hay que descartar, sobre todo, que se trate de una enfermedad mental, claro. Eso es lo primero que tienen que descartar. Y es más, hoy en día los exorcistas oficiales de la Iglesia Católica tienen que ir siempre acompañados de un psiquiatra o un psicólogo. Hoy vamos a centrarnos no en exorcismos. Recordéis que un día de verano hicimos otro programa de este tema centrándonos en el ritual del exorcismo, cómo se sigue haciendo en el siglo XXI. Hoy vamos a hablar sobre todo, con profundidad, con detalles, de lo que es la xenoglosia. Quizás el elemento más extraño, pero hay otros, ¿no, Carmen? Hay otros elementos que la Iglesia en sus terminologías, en sus clasificaciones, considera como las bases. Vamos a ver, si Pedro Súñer, el exorcista de verdad, o otros que le han cogido el relevo, como José Antonio Fortea, exorcista también, van a un lugar y ven, por ejemplo, la escena que siempre tenemos en mente, que suele darse en niños y sobre todo en niñas. ¿Qué tiene que ver para darse cuenta de que hay un tema serio? Hay algunos 3 o 4 datos que son importantísimos, ¿no? Aparte del don de lenguas. Suelen suceder en la mayoría de los casos que hay varios síntomas de posesión, tanto físicos como mentales. La xenoglosia de la que hemos hablado sería uno, el titanismo o fuerza descomunal para la persona, pues, por ejemplo, un niño tiene una fuerza descomunal en la que 4 personas no pueden sostenerlo y se arquea de esas formas que en un principio tú describías, como si hiciera el Pino Puente. También hay otras que son más extrañas, que se ven, como son las dermografías. Dermografías. Es decir,
decir, aparecen palabras escritas en el cuerpo sin que nadie ni nada las haya provocado. Y esto ha ocurrido en varios casos de posesión demoníaca, en la que delante de testigos han descrito cómo se escribían esas palabras en el abdomen, los brazos de la persona poseída. Las dos más famosas, quizá la que les ocurrió delante de varios testigos a Robin Mannheim, ¿no? El protagonista en el que se basó Peter Blatty para hacer El exorcista. Efectivamente, al niño durante una sesión de exorcismo, a Robert Mannheim, le salieron dos palabras en el momento en el que los sacerdotes le hacen dos preguntas. ¿De dónde vienen los seres que te poseen? Y se escribe en el abdomen infierno. Hell. Y en otro que dice cuál será la fecha en la que vas a salir, y ponen y nada más, en el cuerpo se escribe exit, salida. Por supuesto que vamos a estar navegando como siempre entre la creencia y, decíamos, la ciencia, los datos fidedignos. Horacio Ruiz es uno de los hipnoterapeutas que más ha profundizado médicamente en el asunto de la mente. Va a ser solo una de las varias opiniones, digamos, más escépticas en este tema, hay que tener los pies en la tierra, pero nos cuenta la teoría de por qué se nos puede quedar un idioma a nosotros en la mente y empezar a hablar una lengua que no conocemos. Dicen también que la mente es como una esponja, que hay incluso capacidad y que hay cursos de idiomas que están utilizando el sentido captativo del cerebro cuando estamos durmiendo y no somos conscientes de que aprendemos. Cintas magnetofónicas que aprendemos y memorizamos y no somos conscientes de ese trabajo. Bueno, nos lo cuenta Horacio Ruiz. No, ha habido otros casos, lo que pasa es que ya digamos que idiomas más cercanos, como puede ser el inglés, como puede ser el francés, claro, ahí las teorías o las explicaciones es que de alguna manera, como el inconsciente parece ser que lo capta todo, pues que aunque una persona no sepa este idioma, una persona que habla español, pues de alguna forma ha recibido en conversaciones, en el cine, etcétera, y que de alguna manera ha quedado su inconsciente impregnado y luego sin saberlo pues lo repite, ¿no? O sea que eso no tiene que ser ningún fenómeno ni paranormal. La otra realidad. Fenómenos extraños. Milenio 3. En la SER. Katia Rocha hoy viene en Ponferrada con la historia, estaba más contenta, ahora viene con cara un poquito demacrada. Sí, y pero con lo que los no saben papeles... los oyentes es que tú cada vez que pones un documento estos que me da mi miedo, me miras así como con sonrisilla, anda. Bueno, en primer lugar, como has dicho, en Ponferrada, muchos oyentes que nos escriben mensajes que estuvieron compartiendo con nosotros esa noche en el teatro de Ponferrada. Noche mágica. Uno de ellos, por ejemplo, nos dice: soy de Ponferrada y vivo enfrente del castillo, es grandioso. Gracias por venir al Bierzo y hablar también de nuestra tierra. De verdad que gracias a los oyentes por lo bien que nos trataron allí. Por cierto, que en la página amiga de este programa, como siempre, ikerjimenez.com, ya está nuestra crónica fotográfica y gastronómica también casi de lo que vivimos allí en Ponferrada. Bueno, dos mensajes sobre todo por la cantidad de dramatizaciones que estamos regalando. La gente se pelea por ellas. Por ejemplo, dice Joaquín de Zaragoza: el caso de un exorcismo iría genial para una dramatización. Seguro que la abordaríais. Un saludo. Pues muy interesante, muy dura, pero el caso de un exorcismo podía ser el Robin Mannheim, y en España también ha habido casos que podrían dramatizarse, ¿no, Carmen? De exorcismos más o menos bien conocidos. En España ha habido uno, sobre todo en Zaragoza, en el que una niña en un colegio pues mostraba todo tipo de aversión a lo que eran las figuras de la Virgen, de los santos, a cualquier estampa. Incluso se le hacían pruebas cerrando en sobres diferentes papeles en los que no había nada escrito, y en otros pues metían estampitas de alguna Virgen, y ella lo reconocía incluso sin abrir esos sobres porque decía que la quemaban. Bueno, ese exorcismo se llevó a cabo en la capilla del colegio. Año 34, si no recuerdo mal. Ella guardaba las hostias consagradas porque su hermano pertenecía a una especie de logia que luego con esas hostias realizaban un tipo de ritual, y la niña sí que es cierto que cuando entró a la iglesia el exorcista oficial que llevó a cabo el ritual pues confesó que cuando nada más entrar en la iglesia esa niña comenzó a levitar por encima de los bancos hasta llegar al altar. Allí se cayó y la pudieron realizar el ritual, quedando luego como una persona completamente normal que no se acordaba absolutamente de nada. El exorcista era el padre Francisco de Paula Solá. Hay oyentes que nos preguntan que cómo se puede localizar un exorcista. Pues acudiendo al obispo de su diócesis sería lo más conveniente. Sí, lo más lógico, normal, ¿no? Sí. Aunque incluso hoy en día, y luego vamos a tener una entrevista con un exorcista de hoy, de la Iglesia Católica, hay hasta una web de información, pero solo para exorcistas, pero para ayudarse entre ellos en todo el mundo. Es algo increíble. La tecnología también ha llegado a
este mundo que parece arcaico, ¿no? Otro nos comenta que en la iglesia a la que acuden sus padres es habitual que ocurran estos fenómenos lingüísticos tanto con el pastor como con sus ovejas, sin considerarse demoníaco, que por qué lo vemos tan claro, raro. No, es que hay otra historia que habría que puntualizar muy bien y con todo nuestro respeto, que sobre todo es algunas corrientes de las iglesias evangélicas, que, oye, además a mí me parece fabuloso que hacen sus cánticos, hacen sus historias. Para mí nadie tiene la razón ni deja de tenerla. Entonces sí que es cierto que en estas congregaciones, que además en España y en determinadas culturas, digámoslo así, ha arraigado muy fuerte, pues el Espíritu Santo, como ellos dicen, o la gracia divina, entra en cada uno de ellos y se llegan a hacer demostraciones. Yo tengo algunas grabaciones que si queréis un día traeremos, donde se habla, a veces dicen en arameo, luego lo descubriremos con lingüistas, a ver si es arameo de verdad o no. Ray de Pucela nos dice que ha oído que la mayoría de estos casos están relacionados con enfermedades como esquizofrenia. ¿Podéis explicar algo de esto? Por supuesto, hay una gran parte, es más, escucharemos a los exorcistas y creo que dan como mucho un 10%. Pedro Suñer hablaba de 100 casos investigados, imaginaos cuántos desechados, y de los 100, solo 10, y que les impresionaron a ellos de verdad, a la comisión, solo 3 o 4. Vaya 3 o 4, porque una niña de una barriada respondiéndote en latín perfectamente, creo que es alucinante. Vamos con la última, Katia. Conchi de Alcoy dice que está con su hijo en el campo a oscuras. Siempre que empieza el programa se van los dos en el coche al campo a escuchar ahí el programa. Y otro oyente que nos dice que a ver con quién tiene que hablar para que trabajemos todos los días. Bueno, os esperamos con un montón de cosas, no os lo perdáis. Si quieres viajar a lo desconocido, no dejes de leer El Archivo del Misterio, de Iker Jiménez. Los libros del tercer milenio publicados por Editorial Edad. Ya a la venta El Enigma Nazi de José Lesta, El Código B de David Zurdo, Top Secret de Santiago Camacho, Magos y Reyes de Marra y Bueno y El Camino de Santiago de Mariano Fernández Urresti. Si te gusta el misterio, esta es tu colección. Noche de Xenoglosia, de Glosolalia, de Don de Lenguas, en Milenio 3. Estamos hablando sobre todo de fenómenos que surgen en los exorcismos, pero vamos a hablar también de sesiones de hipnosis y de muchas más cosas. Lo que es importante a estas horas, porque estamos al límite de su tiempo, es hablar con el último exorcista. Él realizó la tesis doctoral de Demoniacum y se le considera el máximo experto en demonología actual en la Iglesia Católica Española, y ha intervenido en muchos de estos casos, donde ha tenido pacientes, ha tenido personas que han hablado en otros idiomas incomprensibles, a veces eran lenguas prácticamente muertas, como puede ser el arameo. Mejor que nos explique él. Yo creo que hay que prestar muchísima atención a lo que nos diga el padre José Antonio Fortea. José Antonio, buenas noches. Hola, buenas noches. Xenoglosia, glosolalia, don de lenguas. ¿Estamos hablando de ficción, José Antonio, o de una realidad que vosotros habéis constatado en alguna ocasión? Bueno, si estamos hablando de ficción, estamos hablando de una ficción orquestada en todos los países del mundo donde está la Iglesia Católica, a través de sacerdotes que, designados por sus obispos, de pronto, sin haber a veces tenido contacto nunca con este campo, todos refieren lo mismo en sus informes finales, y es que esas personas, a veces niños, hablan lenguas desconocidas, normalmente no se sabe qué lenguas son, y esto está comprobadísimo, entienden cualquier lengua en la que se les hable. Yo les he hablado en hebreo, les he hablado por supuesto en latín, y aunque sean niños de 9 años, lo entienden perfectamente y responden con toda precisión, porque ya busco hacer preguntas o dar órdenes muy específicas. Usted lo cuenta con naturalidad. Bueno, porque ha visto estas cosas, pero es realmente impresionante, porque imagino que uno no se puede acostumbrar a preguntar en latín, no sé, a un niño y que le responda, y además en un latín imagino que perfectamente enhebrado, ¿no? O sea, que no es algo aprendido así a golpe, sino que tiene un sentido todo eso. Bueno, la persona posesa habla en el idioma que nosotros entendemos, salvo en idiomas desconocidos que no entendemos. Entiende latín, entiende griego, hebreo, cualquier idioma, coreano, porque se ha hecho la prueba en Roma, hablarle a una persona en italiano, en alemán y en coreano y entenderlo. Lo que pasa es que ellos no suelen hablar en idiomas que nosotros, por lo menos hasta ahora, ya hemos identificado. Eso es un asunto que todavía estamos investigando. Las personas que tienen el don de lenguas, esas sí que normalmente suelen hablar en hebreo o arameo.
o lenguas semíticas, aunque no sea exactamente la de Palestina de hace 2000 años, pero lenguas de esa zona. No sé por qué, francamente no lo sé, pero esto sí que lo he comprobado yo, y sí, es una cosa ya muy comprobada. Lo que no sé es la razón, francamente. Oficialmente, José Antonio, la Iglesia, ¿qué dice? ¿Hay alguna opinión, digamos, compartida por todos? ¿A qué se puede deber este fenómeno? Pues los oyentes me imagino que oían ayer alguno de ellos esa espantosa película Stigmata, sí. Que bueno, es una película que no refleja para nada la realidad, en nada, ni siquiera la de los que nos atacan. Muy hollywoodiense, ¿no? Muy. Sí, bueno. No refleja ni la postura de la Iglesia ni la de los que nos atacan. Realmente es un guión que, bueno, ya se ve que los guionistas no sabían por dónde salir y optaron por mezclar todo lo que pudieron en un guión Pixar que no va a ningún lado. Pero sí que es cierto que pues en el Vaticano hay una sección que sí que pues tiene sus estudiosos en esta materia, que es la Congregación para la Doctrina de la Fe, porque claro, estas cosas suelen afectar a aspectos concernientes a la fe en general y a veces incluso al dogma. Entonces sí que hay una serie de personas pues que están continuamente haciendo informes, mirando, y yo les puedo asegurar a los oyentes que contrariamente a los guiones que aparecen en las películas, el asunto se ve con una objetividad que si pusiéramos allí a un ateo, que a veces cogen a expertos en una materia ateos, pues no podría pedir más. Yo me acuerdo ayer, mientras jugaba mi partida de ajedrez después de cenar, que vi un trozo de la película y decía, es que ¿qué has cogido entre ser científico o sacerdote? Eso nunca jamás lo va a decir un cardenal, nunca, porque la verdad es la verdad, y por lo tanto un sacerdote, fíjese, aunque lo pidiera el Papa, no puede mentir. A mí me ordena el Papa, di una pequeña mentira piadosa. No puedo, porque todo poder de toda autoridad eclesiástica acaba donde empieza el pecado. Desde el momento en que una orden sea pecado venial, ya no digo mortal, esa orden es nula de propio derecho. La dé quien la dé. José Antonio Fortea, experto en demonología, que hizo queremos recordarlo, esa tesis, ese libro, Demoniacum. ¿Hay algún retrato robot del que tiene esta facultad para hablar lenguas extrañas o que en un trance produce xenoglosia, glosolalia? ¿Habéis estudiado o han estudiado sí, más mujeres, más niños, más ancianos? Hombre, sí que son más mujeres y tampoco sé cuál es la razón. Todos los que atendemos casos de posesión en cualquier parte del mundo, todos le dirán que por lo que sea hay más mujeres posesas. No se ponen ellas más en el peligro. Tampoco creo que se pueda decir que son ellas más las que recurren al sacerdote. No pienso que esté por allí la razón. En este campo hay más cosas que desconocemos que las que conocemos. ¿Y el mensaje? ¿El mensaje tiene algún tipo de coherencia o se repite aunque varíen las circunstancias sociales? Pues yo una vez a un poseso le ordené en el nombre de Jesús con toda solemnidad que lo que acababa de decir lo dijera en un idioma que lo entendiéramos. Y con una voz horrible me dijo, no me pidas eso, porque si no oirías cosas horribles. ¿Lo más impresionante que usted ha tenido delante ese caso o hay algún otro que pudiera recordar aquí para los oyentes? Hombre, a mí siempre me impresionó mucho, quizás en este aspecto de las lenguas lo que más, cuando ya una niña de 9 años en un hospital, yo vestido con bata blanca, no sabía para nada que era sacerdote, sus padres no creyentes, de hecho ni habían bautizado a la niña, en un último recurso ante una enfermedad que los psiquiatras, ya todo el equipo les había dicho no sabemos lo que tiene después de una semana de ingreso, pues
Yo llego, le pongo una serie de pruebas de concentración, le digo, voy a probar tu concentración mientras tú vas repitiendo esta serie de números y letras, yo voy a hablarte, pero tú no me atiendas a lo que yo digo, tú sigue. Yo le dije muchas cosas y después de varios minutos intercalé esta frase, dicha en tono normal, para que no sospechara que era algo religioso. De hecho, yo iba con bata blanca. Le dije, in nomine Jesu, dic nomen tuum. Y al instante, aquella niña se volvió a su madre y le dijo, mamá, el demonio me dice que le está preguntando su nombre. José Antonio Fortea, autor de Demoniacum, en Belacqua, la gente siente algo que a veces es expectación, a veces también miedo y a veces asombro. Así que José Antonio Fortea, le mandamos un fortísimo abrazo y le esperamos aquí en el estudio central de la cadena SER. Muchas gracias, hasta pronto. Un abrazo. La otra realidad. Fenómenos extraños. Milenio 3. En la SER. Y en ese 7640 la verdad es que han causado pavor las palabras de este exorcista, del padre José Antonio Fortea. Hombre, es que lo de la niña diciendo el diablo me dice que le diga su nombre, madre mía. Por ejemplo, Sergio de Madrid nos dice, estoy esperando para cargar prensa y ya estoy asustado, verás cuando salga a la carretera. Hola, estoy solo en el parking trabajando y estoy que no veas, suena algo y me entra algo, pero me gusta. Trabajo en una urbanización, tengo los pelos como escarpias, veo demonios por todas partes, nos decía Félix desde Marbella. Hay que ver, tengo 50 años y es la primera vez que me hacen pasar miedo. En cierto modo, gracias. Bueno, pues ahora más que nunca vuestra colaboración. Vamos a poner el documento íntegro. Yo sé que depende del lugar donde estéis, después de hablar con Fortea, después de ver a especialistas en el mundo de la mente, después de escuchar al exorcista Pedro Suñer, pues es difícil centrarse. Pero os pido vuestra atención casi médica de las palabras, de los sonidos, porque quizás se interpreten de otra forma. Aquí los escuchamos como un cañón. Juanma nos lo pone, ¿verdad, Carmen? Y aquí en los cascos suena que retumba. Y nosotros mismos nos impresionamos. ¿Algún dato más que te gustaría dar a la audiencia para esa fotografía de esta sesión, varias a las que tú y yo habíamos acudido? ¿Alguna fotografía, algún detalle necesario? Pues sí, que escuchen con atención, porque hay algunas palabras que sí que se entienden, porque la chica que presuntamente está poseída dice entre medias algunas palabras que se dirigen incluso al sacerdote que está realizando el exorcismo, van contra él según lo que diga, según las oraciones que diga. Ella en algunas ocasiones hasta insulta. ¿Te acuerdas cuando estábamos allí durante 3 horas y media? Era impresionante ver a aquella chica con la que luego, después de salir del trance, pudimos hablar tranquilamente. Y la verdad la tenía muy afectada, ¿no? Eso es, tenía una expresión que en algunos momentos a mí me recordaba a los animales, y hay que decirlo así. Incluso gruñía cuando le acercaban las estampas de la Virgen, que se las pasaban pues por la cabeza y por el cuerpo, mientras 4 personas la sujetaban, sin poder casi sostenerla en esa especie de colchoneta sobre la que estaba tumbada. Y sobre todo una cosa que a mí me impresionó muchísimo, en esas 3 horas y media que duró el exorcismo, en ningún momento dejó de tener los ojos completamente en blanco. Pues esto no es ficción, esto no es ninguna película, no es ningún fragmento, aunque se le parece mucho realmente, sino que ocurre en pleno siglo XXI, en era de las telecomunicaciones, en la era de Internet, de los satélites, de los trenes de alta velocidad. Comparte con nosotros esa misma vida moderna, esta otra historia, este sentimiento ancestral, este sentimiento profundo del miedo ante lo desconocido, desde luego, y de la presencia extraña, dicen algunos, del mal. Acudimos a una de las sesiones con un psiquiatra. Luego diremos lo que nos contó. Y yo quiero que ahora vosotros, desde vuestra casa, 7640, vuestra vía de comunicación siempre con nosotros, Palabra Milenio, nos digáis, vamos a dejar un tiempo, ¿qué escucháis? ¿Qué os parece? ¿Os parece algún idioma? ¿Os parece algún lenguaje? ¿Escucháis algo? Porque luego vamos a hablar, porque como Katia Rocha es tremenda y lo consigue todo, nos ha conseguido el máximo experto de arameo, hebreo
y árabe. ¿No sé si Katia? Sí, me dice que sí. Arameo, hebreo y árabe, ni más ni menos. Profesor de la Universidad de Barcelona. Auténticos científicos y estudiosos, esos son los que vienen a Milenio 3. Para intentar poner un poco de luz. Pero quiero que vosotros primero lo analicéis. ¿Qué os suena? ¿Qué os dice? ¿Qué os sugiere todo esto? No sé si decir lo siento, pero cuando van a ser las 2:20 de la madrugada, en el estudio de la cadena SER, os ponemos este otro documento, Exorcismos en España, de la Iglesia Católica. En el nombre santísimo de Jesús, venga. Reza la salve. Reza la salve. En el nombre de Jesús, reza la salve. En el nombre de Jesús, reza la salve. Reza la salve en nombre de Jesús. En nombre santísimo de Jesús, reza la salve. Reza la salve. En el nombre de Jesús, hazlo. Hazlo en el nombre. Para que sirva de testimonio, para que haya venga. No lo puedes evitar. No lo puedes evitar. Venga. Milenio 3. Pues ahí estaba ese trozo, no queremos ponerlo más, es muchísimo más largo, pero consideramos que ya hay un momento en que, hombre, puede ser hasta nocivo, ¿no? Porque estamos recibiendo mensajes de gente, claro, algunos que están en carretera, algunos que igual están esperando una asistencia en carretera, gente que trabaja, pues no sé, de guardia en un cementerio, y yo me intento poner en su lugar. Crea uno en lo que crea, sea lo científico que sea, o sea lo escéptico que sea. Estar hoy en una garita, en un lugar oscuro, escuchando esto es duro. Hemos escuchado una sonoridad, una forma, desde luego si es un idioma, está articulado en violencia, está articulado en deseos de mal para el sacerdote que está oficiando el exorcismo, sin duda alguna. Y repito que esto lo hemos presenciado por lo menos en 2 ocasiones, en sendas sesiones con un psiquiatra delante, con un compañero periodista criminólogo, y durante 4 horas cada una de ellas. Por lo tanto, tenemos cierta noción de que desde luego esto no es ningún fraude, porque nosotros hemos visto y hemos incluso emitido algún trozo de las emisiones anteriores. Pero vemos que hay un proceso. Cuando nosotros estuvimos observando este caso que tanto preocupaba a esta persona de la Iglesia, comprendimos que, bueno, había algunas palabras sueltas, pero curiosamente esas palabras sueltas se han convertido en una especie de enhebrar palabras. El asunto es que será algún lenguaje, será algún dialecto, tendrá algún significado, se podrá poner del revés. Quiero vuestras opiniones. Pues en ese 7640 sobre todo nos dicen lo que han entendido, que la chica dice contra el sacerdote maldito zorro o bandido. Es las palabras que identifican maldito la mayor parte zorro, de la vaya, gente. Como un insulto como antiguo, ¿no? También Hugo de Asturias nos dice que hay palabras en rumano. Rumano, que primer le suena dato. a rumano. Ajá. Otro amigo que nos dice que hay palabras en árabe. En árabe, que le suena a árabe. Hombre, nos gustaría mucho, porque la audiencia que tenemos no nos la merecemos, que quien sepa alguno de estos idiomas o quien identifique, por ejemplo, el rumano, que desde luego imagínate, Carmen, la idea que por ejemplo puedo tener yo de rumano, ¿no? De Bucarest, pues que nos digan ellos qué palabras pueden ser, o si es posible, y si queréis, y si tenéis aguante, pues igual podemos poner algún trozo si identificáis algunas palabras. De momento, Otro rumano amigo y que árabe. nos dice, nos estáis haciendo pasar un miedo terrible esta noche a todos, yo creo que no habla ningún idioma. Ningún idioma. Importante, estoy apuntando aquí, no lo estoy haciendo, estoy apuntando. ¿Por qué? Porque como hemos escuchado a Fortea, y Suñer también lo ha dejado caer, a veces los lenguajes no es que los podamos comprender, es que parece que tienen estructura, algunos lingüistas lo estudiaron, estructura, variación de palabras, pero no se corresponden a ningún lenguaje conocido. Por ejemplo, en algunas grabaciones se hizo, lo llevó al cine espectacularmente la película del Exorcista,
era la cinta a la inversa. En este caso se ha hecho la prueba, ¿verdad, Carmen? Sí, hemos realizado la prueba de escuchar pues el documento al revés y no había ninguna frase ni ninguna palabra inteligible. Os pedimos eso, colaboración. ¿Qué habéis escuchado? Fíjate, ¿Qué hemos escuchado? Otro amigo nos dice: me ha parecido escuchar Jesús dicho en arameo. Lo he oído varias veces. Jesús. En la SER. Gente que nos está escuchando pues desde lugares como un hospital, como Chari de Granada, que dice que está cuidando a una señora a oscuras y que no deja de mirar al pasillo. Bueno, pues os parece, tenemos rumano, tenemos árabe y mucha gente que dice ningún idioma, algunos arameo, que es un idioma recurrente, una lengua que no es muerta del todo, dicen muerta, pero se habla en algunas pequeñas aldeas, lo hemos descubierto hoy. Muchos como Antonia de Terrassa, que lo identifican con el árabe. Árabe, ¿no? Bueno, pues vamos allá con el primer análisis, porque si nosotros recibimos esto, lo lógico es que los pongamos en los oídos, nunca mejor dicho, de los mejores expertos. Que intentemos elevarnos un poco de la imagen de fuerza, de terrible, de violencia que dan estas palabras. Repetimos, esa chica con los ojos en blanco. Las contorsiones, Carmen, que también son un elemento importante, ¿no? Dentro de los poseídos, contorsiones imposibles, como nosotros las pudimos ver. Titanismo, sansonismo, una fuerza tremenda. Aversión a las imágenes y, sobre todo, hablar en lenguas. Pero, ¿estaba hablando realmente en lenguas? ¿Era un idioma incomprensible? ¿Era arameo? ¿Era árabe? Nosotros, como sabíamos que la mayoría de casos, que luego comentaremos, hacían referencia a hebreo, arameo y árabe, hemos encontrado, como os decía antes, a esa persona, la idónea. Creo que la única en España, de las únicas, se controla a la perfección arameo, hebreo y árabe, porque es profesor de esas disciplinas en la Universidad Central de Barcelona y él es Francisco del Río. Le pedíamos que escuchase este documento y le pedíamos un análisis que es este. Yo he escuchado el documento, en principio siempre hay una cierta dificultad en la escucha, al sacerdote en cuestión se le escucha relativamente bien y esta señora pues se la escucha fundamentalmente balbucear, es decir, yo lo que he podido escuchar mejor dicho con el documento, pues es que la persona en cuestión balbucea, ¿no? Personalmente creo que no dice nada inteligible, excepto al final, que dice algo en castellano, no quiero, me parece, y también lo dice balbuceando, se puede escuchar al final un poco, el resto es puro balbuceo. Las lenguas semíticas son lenguas en las cuales importan, el arameo es una lengua semítica, como otras lenguas, el árabe o el hebreo, son lenguas en las cuales el consonantismo y la pronunciación de las consonantes es bastante importante para entender lo que está diciendo la persona. El consonantismo es importante. Y entonces, si uno escucha el documento, excepto un momentito al principio, se da cuenta que fundamentalmente lo que está pronunciando son vocales y de un modo muy gutural, ¿no? Entonces, yo personalmente creo que no está diciendo nada. Y en el caso de que lo está diciendo de un modo tan ininteligible que no es comprensible. Esa es mi opinión. Joshua, ¿no? Joshua, como nos apunta Gema de Logroño, que en la grabación a ella también le parece escuchar Jesús en arameo. Bueno, y estaba el análisis del profesor Francisco del Río. Para él hay una cadencia constante de consonantes, una guturalidad, pero no, desde luego no pude identificar ninguna palabra, a mí me ha sorprendido, ni en arameo, ni en hebreo, ni en árabe. Por lo tanto, ahí estábamos todos los que pensábamos, me incluyo en esa teoría, más o menos equivocados. Hay que acudir a la ciencia para saber qué nos encontramos. ¿Quiere decir eso que la chica está fabulando? ¿Quiere decir, como nos dijo el psiquiatra, el doctor Gaona, José Miguel Gaona, que era un caso extremo de una especie de histeria que puede provocar fenómenos extraños? Pues quién lo sabe. Yo recomiendo, que además se publicaron hace poco los trabajos de un estudioso de la mente, precursor de la psiquiatría moderna, Charcot, que hablaba de las histerias. Hemos encontrado hace poco un libro con los grabados y fotografías de estudio de algunas histerias muy severas, y os aseguro que eso es pura posesión, puro caso de exorcismo. Ojos en blanco, bocas desencajadas, gritos, alaridos, se reflejan en unas fotografías que no tienen sonido, pero como si lo tuvieran. En celdas muy mugrientas, hay que decirlo. Así experimentaba la ciencia hace tan solo unos años. ¿Dónde está la frontera entre el mal, lo que la religión dice que es el mal, y lo que la ciencia dice que es deformidad? Nos preguntan muchos por casos concretos, y hay uno que sí que pudo ser investigado científicamente, donde además confluían dos cosas. Una supuesta no resurrección, sí
muerte aparente que vuelve a la vida y encima lenguajes extraños. Carmen, ¿nos recuerdas ese caso que es muy poco conocido en España? Pues en julio de 1935 salía publicado en la revista de Metapsíquica un suceso que revolucionó a la comunidad internacional, a la comunidad científica internacional. La protagonista era una chica de 16 años, Iris Fardazi, que en agosto de 1933 había fallecido en su domicilio de Budapest. Los médicos incluso extendieron el certificado de función, pero a los pocos minutos la chica comenzó a respirar de nuevo. Al cabo de los días reaccionaba, se movía, miraba, hablaba, y cuando habló, la sorpresa fue mayúscula, ya que no lo hacía en su idioma, que era el húngaro, sino que lo hacía en castellano. Esta chica nunca había estudiado nuestro idioma, ni nadie de su familia lo hablaba, y lo más curioso es que Iris ya no sabía hablar el húngaro, su lengua natal, aunque entendía ciertas palabras. También dijo que ella era Lucía Altares de Salvo, una española de 40 años que acababa de morir en España. La policía investigó el caso, verificaron que la chica nunca había estado en España, tampoco hallaron a esa tal Lucía Altares en la dirección en la que Iris les daba. Y los espiritistas que estudiaron el caso también aseguraron que se trataba de un caso de reencarnación inmediata. En los 3 primeros minutos de la muerte, cuando el espíritu de la joven se elevaba, otro espíritu la poseía. Por el contrario, el doctor Rudolf Uti, que investigó junto a los policías el caso, era contrario a esta teoría espírita y explicó que podría tratarse de que Iris en su infancia grabó en la memoria el idioma español que pudo oír en Hungría y lo conservó por pantomnesia. Pantomnesia, otra palabra que tenemos que aprender, ¿no? Pantomnesia inconsciente. Hasta que afloró a su consciente a los 16 años debido a ese grave trance que había sufrido. Eso que nos decía Horacio Ruiz, es decir, la facultad increíble, como alguien cuando tiene un accidente, un golpe en la cabeza y pierde el habla. Es como un disco duro que se borra, que se formatea radicalmente. Sin embargo, parece que tenemos esas facultades, sí, esas facultades desconocidas, ese sexto sentido, que todos quizá lo llamamos de serie, y que nos permite aprender cosas alucinantes. Por ejemplo, escuchar frases, trozos en nuestra infancia sin ser conscientes de ello. Pues igual una pareja de turistas alemanes que pasa al lado, y eso, imaginaos, por ejemplo, con mi edad, 31 años. Pues 31 años después, o 30 años después, yo he escuchado con un año eso, y se me ha quedado en algún recoveco del cerebro, en alguna celdilla de la gran colmena de nuestra mente. ¿Es apasionante o no? Vamos a aprender muchas más cosas con los especialistas. Nos damos cuenta de que el cerebro es el gran misterio, de que el cerebro puede estar tintado por nuestras creencias, por nuestros miedos, representarse de esa forma tan atormentada como esta chica. Esta chica que, quién sabe, yo no lo sé, pero quizá hoy, quizá esta noche, haya tenido de nuevo un exorcismo. Katia, traes muchísimos mensajes, la gente encantada con el programa, pero sobre todo encantada, hay que decirlo, nos quitamos méritos con las dramatizaciones. Con las dramatizaciones que mucha gente las está pidiendo, pero es que hay más, hay oyentes que nos piden que por qué no sorteamos también la grabación con este exorcismo que estamos emitiendo, o sea, no que podemos. Es que a los oyentes les gusta. Claro, pero no podemos. Es más, tenemos muchas grabaciones de esas sesiones y por nuestra promesa de no dar nombres ni apellidos, que eso lo cumplimos a rajatabla, por algo estamos en la SER, no vamos a dar ningún dato. También oyentes que nos escuchan de las casetas en la Feria de Sevilla. Tú fíjate que ambiente. Bueno, que ambiente ahora. Oye, hay que reposar un poquito. Como pongan esto en una caseta. Un par de finos en estos momentos. Nuestros saludos a Sevilla y menos mal que viene Katia para quitar un poquito de presión, porque si no estaríamos ya haciéndolo pasar mal a alguna gente y no es nuestra motivación. Pues bueno, en Sevilla un par de finitos y luego a seguir con el programa y luego con los bailes, ¿no? Una pregunta personal que os hacen a vosotros. Después de vuestra experiencia, ¿creéis en el diablo, en el mal? ¿Creéis en estos exorcismos? Esa, en una bandeja, como hacía Iturriaga en sus tiempos, en una bandeja al tablero, te la paso. Las Carmen. Preguntas comprometidas siempre las contesta Carmen Porter. Por supuesto. Pues mira, es como las meigas. No se sabe, a ver las haylas, dicen algunos. Es cierto que sí que ha habido pues casos de exorcismos que hemos podido estudiar y son realmente impresionantes y te tienes que creer lo que expertos y sacerdotes de la Iglesia Católica han visto con sus propios ojos y han vivido en sus propias carnes. Yo no estoy muy segura de que todos los casos que hoy en día se toman como posesión demoníaca o posesión diabólica sean ciertos. Más bien, la mayoría de ellos, incluso tú decías antes el 10%, yo creo que el 1%, sería un caso extraño que a lo mejor dentro de unos años pues la ciencia puede descubrir que se trata de otra cosa y no de la posesión por el demonio. Tampoco te has mojado mucho, ¿eh? Yo me voy a mojar más. Yo creo que sí existe el diablo porque lo estamos viendo todos los días, ¿no?
Jolín. Bueno, otro oyente que nos pregunta el mal. Que por qué los poseídos hablan en lenguas antiguas y no en francés o en italiano para que les entendamos todos. Pues no, porque hay casos, ahí veíamos el caso de esta chica húngara que hablaba en castellano. Claro. También nos pregunta otro oyente que por qué no publicamos una revista de Milenio 3 con todos los temas del programa. Estaría genial y sería un exitazo. Bueno, pues viendo el seguimiento que por fortuna nos prestáis, sí que sería un exitazo. Hay que empezar a pensarlo, compañeros. Sí. Bueno, habrá dice que Juanma que sí, puertas, dice que él se apunta, Vale, el que nos revele los misterios de las músicas. También nos piden que sorteemos las músicas, mucha gente en el programa. Y otros que recomiendan, fíjate, los oyentes ya nos recomiendan libros, pero este libro ya lo conocemos. Nos recomiendan que leamos el libro Misterios de la Iglesia, que ha escrito Carmen Porter y que ha publicado la editorial EDAF. También hubiera sido un regalo, y es que ya, mira, ya no sabemos qué regalar. Ya no sabemos qué regalar, pero intentamos regalar una cosa por programa, no lo puede decir todo el mundo, Este programa te va a gustar, este mensaje, te va a gustar. Piquera, de Villafranca de los Barros. ¿Villafranca de los Barros, me dices? Nos dice, ¿cuándo vas a hablar de los estigmas o del mal de ojo? Pues no voy a hablar ni de estigmas ni de mal de ojo, voy a hablar de algo que pasó en tu pueblo. Y además ahora mismo, Villafranca de los Barros. Katia, nos vamos para allá ahora mismo, Villafranca de los Barros. Nada es coincidencia, creo que Katia no lo tenía preparado, porque Katia no sabía que exactamente en este momento íbamos a cambiar el rumbo, ¿verdad, Carmen? Pues sí, vamos a contar uno de los casos más extraños, además, que ha sucedido en nuestro país. Extraño por la edad de la niña y extraño por la cantidad de testigos que afirmaron y firmaron incluso en actas lo que habían podido vivir en sus propias carnes. Bueno, pues la nave del misterio coge sus turbinas repentinamente, así como suena, y se marcha a Villafranca de los Barros, provincia de Badajoz, donde yo me encontré con uno de los casos más impresionantes que pude. Villafranca de los Barros. Estábamos en pleno siglo de oro, siglo XVII, y algo ocurrió. ¿Cómo me enteré de esta historia? Como siempre, la casualidad supera a cualquier lógica preestablecida. Me llegó una noticia. En Villafranca de los Barros, en su archivo, una pared se había venido abajo por la humedad, habían cambiado de lugar los legajos y había aparecido un carpetón y dentro una serie de amarillos papelotes. Alguien los había escondido con alguna misión, intentando quizá secuestrarlos de miradas curiosas. Fue en el siglo XVIII, 100 años después de los hechos, cuando alguien, quizá un sacerdote, escondió aquellos documentos. ¿Sabéis lo que puso en la carpeta? Hechos sobrenaturales. Acudí raudo y veloz a Villafranca de los Barros. Fue una aventura apasionante. Conté con la ayuda inestimable de corresponsales de esa región, además de la cadena SER. Yo todavía no trabajaba en la cadena SER, como Laura Díez, a la que mandamos un fuerte abrazo. Hicimos una investigación rápida, tuvimos aquellos legajos en las manos, lo fotografiamos y yo tenía emoción, amigos, emoción porque eso era un auténtico expediente X español. Quizá el primero. Y es que algo asombroso había ocurrido en aquella villa, importante, muy importante en aquella época. Ahora lo sigue siendo, pero entonces tenía una especie de peso específico en toda Extremadura, realmente sensacional. En la consulta de un médico, una niña de 3 meses y medio, Antonia Batista, había empezado a hablar en lengua extraña. Al pueblo de Villafranca de los Barros, a sus 2 alcaldes, que había 2 alcaldes en aquella época en Villafranca, una de las casualidades y curiosidades, llega una carta dirigida por el más alto mando de la gobernación. Varios sellos, varios lacres, nos encontramos, vamos pasando las páginas y nos encontramos con que había que abrirse una investigación oficial, un juicio con decenas de testimonios para aclarar unos hechos completamente reales. Rafael Herrero Mingorance nos recuerda lo que tuvo que ser aquel histórico bando, lo que ponía en aquel legajo que es el primer expediente X. En la villa de Villafranca, el 9 días de octubre, sus mercedes don Mateo Vaca Liria y Diego López Barragán, alcaldes ordinarios de esta villa, por su majestad, abren, por mandato de la reina gobernadora, en persona del licenciado José Beltrán de Arnedo, un pliego para la investigación del caso de una niña de 3 meses y medio, hija de padres portugueses estantes en esta villa, que habló inexplicablemente por el mes de septiembre pasado ciertas palabras latinas. Ciertas palabras latinas. Tomad nota. De nuevo acudimos a vosotros, que vais a saber más que nosotros seguro, de latín. A mí el latín se me perdió ya en el umbral del tiempo. Tengo algunas teorías de lo que dijo. Os adelanto algunas de las palabras que más de 17 testigos, entre ellos los alcaldes, los alguaciles, el sacerdote, el médico, tomaron
de aquella niña que ahora nos va a contar de nuevo Rafael Herrero qué es lo que hizo. Estaba en la consulta, estaba enferma, estaba enrojecido su cuerpo, tenía muy alta fiebre, pero desde luego, claro que no podía ni siquiera hablar, no latín, ni siquiera castellano, por supuesto. Fue un espanto, fue un caso que motivó esos centenares de legajos que aún están ahí, con esas fechas, y que alguien escondió. Tomad nota, por favor, amigos. Domus Austriaca conteret caput tum. Domus Austriaca conteret caput tum. Pedimos la ayuda a quien sepa latín. Un caso absolutamente único en la historia. Quizá comprendáis ahora un poco mi emoción de periodista con esos legajos en la mano. Era la primera vez después de 300 años que una cámara fotográfica los sacaba de su injusto anonimato. Alguien los escondió y los estábamos liberando. La archivera Pilar Casado, a la que mandamos otro abrazo, hizo el milagro. Se dio cuenta de que había algo importante. Toda una investigación. Testimonios que vieron a aquella niña levantarse con 3 meses, era un bebé, ponerse de pie sobre un sillón, dar tiempo al médico José de Rivera Padua, médico de Villafranca y Almendralejo, avisar al resto de vecindad y observar cómo aquella niña, con voz diabólica, según decían, riéndose, decía varias palabras en latín. Escuchamos el testimonio exacto, viajamos 3 siglos en el tiempo, del licenciado y médico José de Rivera Padua, preguntado en aquel juicio especial, el único quizá en la historia, por un caso de xenoglosia. El pasado sábado, en que se contaron 12 días de este mes de septiembre, entre 7 y 8 de la noche, estaba este testigo en las casas de su morada, en una sala donde tiene su estudio en compañía de María Batista, la cual tiene una hija de 4 meses, poco más o menos, que se encontraba reclinada sobre el brazo de su madre. Y este testigo quiso salir de la casa y, yendo a tomar su capa, miró a la dicha niña, a la que llaman Antonia, la cual, con gran violencia, comenzó a levantar los brazos y piernas, poniéndosele la cara muy roja y sanguinolenta. Juzgué que le daba algún accidente a la dicha criatura cuando me acerqué para ver cómo se puso en pie, con un movimiento brusco, y repentinamente empezó a decir las palabras Domus Austriaca caput tum, comentando en tono bajo y acabando con mucha fuerza y violencia, mostrando en sí grande alegría y sobrenatural gozo. La otra realidad. Milenio 3. En la SER. ...7640, palabra clave milenio... y os pido la ayuda, porque todavía no sé muy bien qué podría decir aquella frase, que era exactamente entera, domus, o la más legible en aquel momento, Domus Austriaca conteret caput tum. Domus Austriaca conteret caput tum. Pedimos la ayuda interactiva en este programa, que lo hacéis con nosotros cada noche de viernes y domingo. ¿Qué fue de Antonia Batista? Bueno, parece imposible que se alzase un juicio bajo juramento, con penas de cárcel por mentir, y que más de 40 testigos afirmasen haber visto a la dicha niña, unos desde la calle, otros dentro del inmueble, durante varios minutos, sonriendo, enrojecida, con una risa que dio espanto a los presentes, decir aquellas palabras. Se investigó incluso si había algún hecho luctuoso, y parece ser que alguien dijo que 50 años antes había habido una riña de bandoleros en la que uno sacó las tripas del otro a punta de navaja.
pero tendría algo que ver con ese contenido. Nadie lo supo. Antonio Batista y su madre fueron recluidas en una especie de hospicio de la población fronteriza de Olivenza. Seguí su pista, intenté seguir su muerte y no hay nada, absolutamente nada. El tiempo, el olvido, se las tragó. Domus Austriaca Conteret Capoptum. Como digo, vuestra ayuda será importante. Sabemos más o menos lo que puedo decir, pero nos podéis orientar más. De momento pasamos el testigo Horacio Ruiz, hipnoterapeuta, quien nos va a hablar de cómo en algunos casos de hipnosis regresiva poderosa, potente, a la gente se le llega a deformar la cara cuando está reviviendo lo que parecen ser, cuidado, pongamos comillas muy grandes, vidas pasadas. Le escuchamos. Sí, además hay una especie de metamorfosis, de transformación, les cambia las facciones de la cara, el tono de voz cambia también y adoptan lo que se supone que es una antigua personalidad. Y además hay otro detalle interesante, y es que a veces te dan información de hechos y de acontecimientos que sucedieron en una época determinada, que no son hechos que históricamente se conozcan mucho, sino que a lo mejor aparece alguna referencia en algún diccionario, en alguna biblioteca, pero que no son hechos conocidos y que sin embargo se pueden constatar luego cuando investigamos, ¿no? Le hemos pedido a Horacio que nos cuente el caso más asombroso, que seguro que trataremos aquí en profundidad y con él. Caso de archivos investigados, Carmen, es impresionante. Lyon, 1800, documentos, alguien en un sueño hipnótico. Qué misterio ese de la hipnosis, de verdad, ¿no? Porque le estamos viendo constantemente, lo utilizan los médicos, se utiliza como espectáculo circense y no nos damos cuenta de que existe de verdad, y eso es absolutamente indiscutible. Pero ¿qué pasa cuando estamos en hipnosis? ¿Qué le pasa a nuestro cerebro? ¿Nos convertimos en autómatas? Hay gente que no solo ha hablado en lenguas, sino que ha dado información en esos idiomas. Información que luego, espantosamente a veces, para los investigadores, se ha corroborado. Es lo que le ocurrió a Horacio y su equipo de investigación. Un caso les mandaba directamente a Lyon. Le escuchamos. Era una mujer que recordaba haber vivido en Lyon, en Francia, en 1800 aproximadamente, y durante toda la regresión pues adoptó la actitud, los gestos, el comportamiento como si fuera un monje francés de una orden religiosa, de un templo, o sea, de un monasterio determinado. Él recordaba el nombre, es el apellido sobre todo Sartre, y daba muchísimos detalles, ¿no? Durante todo el trance daba muchísimos detalles de cómo era el monasterio. Él había sido abad, ella, en esa supuesta vida anterior, como hombre, había sido abad del monasterio. Entonces, contando todas estas vicisitudes, claro, quedamos impresionados, y cuando salió del trance, pues lo que decidimos es hacer un seguimiento, puesto que había dado muchísimos detalles. Y dijimos, bueno, en 1800 aproximadamente, pues si eso es cierto, tiene que existir ese monasterio, o tiene que haber una referencia de que ha existido. Entonces empezamos a investigar tanto en Santiago de Compostela como en el Ayuntamiento de Lyon, en Francia, y efectivamente el actual abad del monasterio nos escribió, nos contestaron desde el Ayuntamiento, y las pistas que seguimos en Santiago de Compostela también, donde efectivamente ese tal Sartre había sido abad, había peregrinado, tenía las fechas concretas, y el monasterio tenía históricamente registrado, claro, en sus libros tenía que este abad había existido. Todo lo que había contado esta mujer catalana en trance correspondía a una realidad. Pues sí, amigos, muchos ya estáis más o menos en línea correcta. Parece ser que las palabras significan algo así como casa de Austria, aplastará o triturará cabeza. Casa de Austria triturará cabeza, triturar casa de Austria en cabeza. Bueno, ¿qué sentido tendría todo eso? Y sobre todo en una niña de esa edad. Carmen, ha habido incluso, tú que eres la jefa de documentación de este equipo, has encontrado datos de epidemias que se llamaron de xenoglosia. ¿Nos cuentas? Hay muchísimos casos a lo largo de la historia en el que se habla de xenoglosia o glosolalia. Por ejemplo, la alemana Santa Hildegard en el siglo XII, cuando entraba en éxtasis, hablaba y escribía en un idioma desconocido, que con el tiempo, al cabo de los años, se ha ido averiguando que se trataba de una mezcla de alemán, latín y hebreo. También después de la Reforma Luterana se dieron numerosos casos de xenoglosia. Hubo incluso una epidemia de niños de 15 meses que emitían sermones en perfecto francés, cuando el único idioma que habían escuchado era el holandés.
En Inglaterra se formó la Sociedad Unida de Creyentes en la segunda aparición de Cristo. Se les conocía como Shakers y su fundadora entraba en profundos trances después de realizar una serie de danzas rituales tras las cuales comenzaba a hablar lenguas desconocidas. En 1840, por ejemplo, se declaró incluso una epidemia a la que se llamó el mal del sermón. Era un entusiasmo histérico que se producía durante el culto y en el que la gente comenzaba a hablar en lenguas desconocidas. Y se elegía una lengua que siempre era arameo, y no sabemos por qué, el arameo como presencia constante, quizá porque el arameo desde tiempos de Jesús fue objeto de exorcismos, se practicaron exorcismos con él. Nos responde el profesor de la Universidad de Barcelona, Francisco del Río. Escuchad. También en la literatura aramea antigua pues existe toda una tradición de exorcismos en arameo que se han encontrado en distintos sitios, son muy curiosos y muy interesantes además, y que bueno, están en relación, probablemente están relacionados con los antiguos exorcismos que se practicaban ya en Acadio, ¿no?, en la antigua Mesopotamia. Ciertamente esta gente creía en los demonios, ¿no? Preparaos porque vamos a escuchar otro documento, quizá no tan impresionante como un exorcismo realizado en España, pero sí un caso de xenoglosia pura y dura que motivó 1001 estudios. Se llamó el caso Irma. Carmen. Se produce en marzo de 1998. Irma es una mujer argentina de 35 años. Está en una regresión hipnótica, se la somete a hipnosis y ella empieza a recordar vidas pasadas. Dice una vez que más, la hipnosis, hay que hablar de ese tema. Habla de un lugar con una colina, a lo lejos se ven casas, empieza a hablar en un idioma extraño, dice que en esa otra vida se llamaba Olenka, que tenía 16 años y que sus padres eran lecheros. También que el padre quería violarla y en ese momento empieza a maldecir en esa misma lengua extraña. Se han analizado estas voces y al parecer son entre germanas y eslavas. No se ha podido saber más. Bueno, pues yo creo que lo mejor en estos momentos es escuchar ese documento excepcional. De una de las grabaciones motivó interés de todo tipo. Algunos científicos de verdad inquietos por estos fenómenos pudieron acudir a unas sesiones. Y esta hipnosis además fue llevada a cabo por un psicólogo, por Armando Swarovski. Bueno, pues escuchamos a Irma en esa lengua que desde luego no conocía, en un momento de trance mental importante, en ese momento en el que alguien, el hipnólogo, quien sea, abre unas rendijas que no sabemos si controla bien o no, pero desde luego las abre y aparecen cosas que quizá muchos no quieran que salgan a la luz, pero ahí están los documentos. Caso Irma, en Milenio 3, la xenoglosia. Palabras desde luego que no sabemos lo que dicen, pero tienen un sentido, tienen como una sensibilidad muy concreta, ¿no? Además, que también sobrecoge un poco. También fuimos testigos, ¿verdad? Sí, que era una de estas regresiones hipnóticas de cómo una mujer en Albacete la hipnotizan además ante cientos de personas y comienza a hablar. José de Zor, el hipnoterapeuta que intervino. Y comienza a hablar un idioma completamente desconocido para ella. Que además uno de los asistentes a esas charlas era filólogo y lo identificó con un extraño dialecto proveniente del inglés muy antiguo, muy arcaico. Un sajón antiguo. Y una mujer de Albacete, repentinamente, que empezaba a describir, curiosamente, además, Carmen, una escena siempre de campiña y que se refiere siempre a la niñez o a la adolescencia. Desde luego, como digo yo, habrá que meterse de lleno en ese complejo, ¿no?, pantanoso, arenas movedizas, desde luego, de la mente, y de qué pasa cuando parece que retrocedemos en ella. Fantasías, lo que ustedes quieran, lo que vosotros queráis, pero desde luego impacta un buen rato. Como impacta que haya habido casos, nos lo cuenta también Horacio Ruiz, de lo que se llama xenografía, es decir, no solo hablarlo, sino escribirlo. La película Estigmata comentaba que en una de sus escenas ese momento en que el enviado, esa chica, Patricia Arquette, escribía de repente sin saber cómo, en una especie de escritura automática, en caracteres antiquísimos. Los casos ocurren, escuchamos a Horacio. Pues lo que me viene a la mente son varias experiencias personales que he tenido con algunos clientes, personas con las que he tenido la oportunidad de trabajar,
y entonces se da el fenómeno de la xenoglosia, que como bien acabas de indicar, en lenguas extrañas, en lengua extranjera que la persona en estado normal no conoce, en estado, digamos, cuando está despierto, y sin embargo durante el trance hipnótico puede acceder a esa información y saber manejar una lengua que en estado normal, repito, no conoce. Y el fenómeno, Iker, también interesante, que está íntimamente relacionado, de la xenografía, escribir un idioma que no conoces, que visto por un especialista, por un filólogo arabista, y bueno, confirmando que efectivamente era árabe culto, como si nosotros habláramos ahora el latín. Y además, una cosa curiosa es que la persona que escribía este árabe, que se daba el fenómeno de la xenografía, parecía que tenía como 3 personalidades distintas. Por lo tanto, la forma de escribir era como si lo hubieran hecho 3 personas distintas. Bueno, noche de sustos. Katia, que te ha dado más miedo la segunda, ¿no? Sí, bastante más. Pues escucha un momento esto, nos va a poner Juanma un momento, para que sepáis que nos guardamos a veces cosas porque creemos que son demasiado fuertes. Seguí esa sesión de exorcismo, Iglesia Católica, en España, muy cerquita de aquí, sacerdotes oficiados para esto, y algún trozo que dejamos simplemente entrever. Oblígales Santísima Virgen, San Miguel, para que sirva para la veneración de la Virgen. En el nombre de Jesús, rézalo. Ya. Dios, venga. Pues lo dejamos ahí, esa niña, ya lo hemos dicho, estuvimos presentes en 2 ocasiones, ojos en blanco, universitaria, y con unas torsiones del cuerpo y titanismo con sacerdotes, bueno, siglo XXI, y esto sigue pasando. Katia. Es ideal para los duermebebés esto, para conciliar el sueño. Bueno, los oyentes, nada más lanzarlo de la revista, ya todos se han volcado. Enseguida quieren esa revista, así que ya hay que ponerse manos a la obra. Y las vías de comunicación del programa, que hay que recordarlas: 7640, los mensajes con la palabra milenio y el espacio. También el apartado de correos 222-28080 de Madrid, para que nos envíen vía postal lo que quieran. Y por último, el email milenio3@cadenaser.com. Que muchas veces hay que decir que es que cada semana se bloquea. Se bloquea siempre. Llegan más de 1000 mensajes. Bueno, los ganadores. La primera, Ana de Menorca, nos dice que si la Iglesia Católica utiliza el ritual romano para los exorcismos, ¿qué utilizan las demás religiones? ¿Se sabe algo de eso? En algunas utilizan el Corán, algunas de las suras del Corán son hablan de las 2 últimas suras del Corán que se utilizan. Pero el libro oficial es el ritual romano, aunque menos mal que Carmen no lo ha traído esta vez porque da un mal rollo. Y que alguno además preguntaba que dónde lo podía encontrar. Es muy difícil encontrarlo y comprarlo, no hay casi ejemplares. Pablo de Valladolid, nos dice: ¿dónde se puede estudiar el arameo de Galilea, el que creo que hablaba Jesús? Bueno, pues habría que ponerle en contacto con la Universidad Central de Barcelona y que hable con Francisco del Río, ¿no? Aquí en Madrid, en la Universidad Complutense, en la Universidad Autónoma también, pero más bien escrito, más que hablado. Y por último, Juan, Víctor y Nico de Oviedo dice: ¿cómo os dieron permiso en la Iglesia Católica para ver y grabar un exorcismo? Hay cosas que no se pueden contar nunca. Digo yo, ¿no? El periodista tiene que guardar no revelar sus fuentes, así como para entrevistar, por ejemplo, a Pedro Súñer, que fue el último exorcista oficial. ¿Qué diferencia hay entre un exorcista católico que practica un exorcismo y un exorcista oficial? Pues que el exorcista solo está encomendado por el obispo para eso. Es decir, el exorcista de urgencia, el que tiene que ir a los sitios y, bueno, enfrentarse a eso. La gente muy impactada, ¿no? Pues sí, la gente realmente impactada, y nos siguen diciendo lo que les parece. A algunos les parece alemán, como nos decían. El último caso, ¿no? El de Irma. Hay uno que nos dice que le parece un idioma que hablaban las tribus indias cuando llegó Colón a América. O sea, que bueno. Curioso. Y había algún detalle incluso que hablaba de... dialecto sualí hablan. Una frase que dice algo como: Jesús, perdona mis pecados. Pero eso en el primer caso, ¿no? En el primer caso. También habría que investigarlo, Milosevic, y ha dicho infierno y diablo en serbio. Dice infais y davasa. Y nos escribe un muchacho serbio. Oye, pues...